dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nos encontramos nuevamente, queridos amigos, para hacer con ustedes algo bien interesante, que es enseñarle a usted a utilizar su cabeza, su caletre. Usted es una persona inteligente, usted es una persona que ha recibido por parte de Dios una serie de bendiciones en intelecto, en dones, en simpatía, en seriedad, en muchas cosas. Y una de las cosas que a veces a nosotros no nos gusta mucho analizar es sobre la capacidad de discernir y tratar de evaluar las cosas que se nos presentan. El video que estoy desarrollando en este momento es para que usted tenga esa capacidad de discernimiento y de análisis frente a la información que usted recibe en YouTube y en Facebook. Cuando usted observa una serie de videos, de imágenes, acompañadas de una serie de textos o de palabras o de mensajes muy sugestivos, póngale mucha atención a esto, porque hoy en día las ideas, los conceptos, las imágenes están cargadas de una serie de desinformación y que están empeñadas en resquebrajar todo el andamiaje moral que pueda tener el creyente. Usted es creyente y usted se acerca a los medios de comunicación. Y seguramente a usted le gusta escuchar música, ver un cantante, ver un baile, escuchar una predicación, tantos temas que uno puede observar y que puede escuchar en YouTube. Pero asimismo, usted va a encontrar una serie de basura que si usted no le pone atención, entonces y no analiza por dónde es que está la línea de información o más bien de desinformación en estos videos, usted va a ser también presa fácil para que le pongan la argolla en la nariz y lo arrastren como un animalito, ¿no? Como un simple becerro, borrego llevado al matadero, ¿no? Donde allá le dan un puntillazo ahí en el cuello y ahí usted quedó y hizo parte de aquellas personas, hombres y mujeres, en cantidades que los que hay ahora, que no analizan, no tienen capacidad de análisis frente a la información que está recibiendo. Observan una noticia sobre política, sobre tal presidente, sobre las elecciones, etcétera, etcétera, y es capaz de engullirse el 100% de esa información, sabiendo que la mayoría de estos medios de información pertenecen a los políticos, a las empresas, a las personas adineradas que tienen injerencia en los destinos de las naciones. Entonces, si usted no piensa, por ejemplo, que existen dos cadenas de noticias, unas están a favor de tal presidente y otras están en contra. Entonces usted debe ponerse a pensar, oiga, ¿por qué esta agencia de noticias o esta agencia de prensa siempre habla cosas positivas de tal presidente o de tal candidato o de tal gobernador? Y esta otra es despotrica de él. Usted no se ha puesto a pensar, puesto que no ha hecho el análisis. Mire estas agencias de noticias que conocemos, ¿no? Y entonces usted empieza a mirar, oiga, ¿por qué esta agencia de noticias siempre favorece a este y este por el contrario? Mire, entonces ahí es donde yo quiero que usted empiece a hacer el análisis. Ahora bien, existe algo hoy en día que se está fomentando y se está ventilando y vendiendo como pan caliente, que es todas estas teorías de la conspiración. Es decir, que parece ser que existen grupos o un grupo de personas muy importantes con mucha injerencia en todos los estamentos del conglomerado social, donde con sus artimañas, con su poder, con su dinero, se encargan de empezar a inyectar a la sociedad una serie de desinformaciones y que la gente fácilmente cae precisamente por lo que estoy diciendo, porque no son capaces de hacer un análisis de la información que están recibiendo. Entonces, las teorías de la conspiración. ¿Si ha escuchado usted, querido amigo, que la NASA tiene escondido unos ovnis en tal parte? ¿No lo sabía? ¿Usted no sabe, querido amigo, que el hombre nunca ha pisado la luna? La NASA guarda los secretos que usted desconoce, pero hoy nosotros se lo vamos a resolver. Estos hombres, ¿no? Y estos grupos lo saben todo, lo conocen todo, lo descubren todo, ¿no? Tienen información, tienen
personas infiltradas, personas que saben de eso. El astronauta que estuvo en aquel momento, la cámara que se encontró, el video que nunca se pudo mostrar, pero hoy es revelado. Toda esa cuestión. ¿Para qué hacen eso? ¿Usted no se ha preguntado por qué hacen eso? Vamos a hablar de la Iglesia Católica, el Vaticano. El Vaticano tiene una biblioteca donde reposan muchos documentos que la gente no debe saber, porque si sabe, cambiaría el sistema de esa religión que oprime, que acaba y que constriñe al ser humano. Usted no sabe que son más de 4 evangelios, pero la Iglesia ha mantenido oculto a los 10 que existen por ahí. Y entonces usted, analizar eso, entonces claro, de que la Iglesia es una tal por cual, claro, la NASA, yo sí decía, yo alguna vez sí pensé, esas son teorías que salen de dónde y que presentan algo que es conocido desde hace tiempo, ¿no? Y lo presentan como si fuera la última noticia. Entonces, ¿usted qué capacidad de discernimiento y de análisis tiene frente a estos medios de información? ¿Por qué le estoy diciendo a usted esto? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con su vida interior? Pues mucho. Porque resulta que así nos han venido colando una serie de conspiraciones, ¿no? Donde nos meten suavemente algo que es inmoral, lo van acondicionando y adecuando al contexto social, lo van metiendo de una manera tan suave, tan sutil, que usted ni lo siente, que cuando ya está acomodado, entonces a usted ya se le hace normal. Y como ya se le hace normal, el día que entren a cuestionarlo o a desvirtuarlo, usted va a sentir como que, ¿qué pasó aquí? ¿Pero por qué? Si también tienen derecho, pero ¿cómo así? Eso no puede ser, ¿no? Y lo fueron inoculando poco a poco a lo largo de sus años, que tal vez usted tiene 35, 40, no sé, ¿no? 22, 18, y a usted ha venido a lo largo de esa edad que usted tiene, ha venido escuchando la misma cantinela. Y se lo han metido las dosis, se la han venido metiendo suavemente. Le voy a dar un ejemplo con la realidad de la homosexualidad. Mire, hace unos 50 años, 40 años, 30 años, ¿no? Incluso 20 años, usted es demasiado joven, seguramente, siempre se ha sabido que existe la homosexualidad. La homosexualidad es tan antigua como el mismo hombre y no nos vamos a aterrar por eso, ¿no? Y estas personas que tienen esa inclinación han sufrido mucho. En algunos sectores han sufrido burlas, pero la Iglesia Católica siempre ha tenido una actitud de misericordia y de comprensión. Yo no sé si usted sepa, querido amigo que escucha y ve este video, que los centros, por ejemplo, parasidóticos, que muchos de ellos han sido homosexuales, son cuidados por religiosas y por sacerdotes y creados precisamente por la Iglesia, no por ninguna entidad civil, por la Iglesia. La Iglesia siempre ha acogido y se ha preocupado por la persona homosexual porque sabe que sufre mucho con esa condición. Pero una cosa sí es bien clara, que hasta el mismo homosexual sabía que había algo en su interior que no estaba funcionando bien. De todas maneras, ¿quiénes eran los que, por ejemplo, los podían excluir? La sociedad que no sabía de Cristo Jesús, la sociedad no católica o la sociedad que se pretendía ser católica, de alguna manera podían tener cierta actitud de rechazo frente a estas personas. La cosa es que poco a poco la moral se fue relajando y estas personas entonces fueron agrupándose de tal manera para proteger y trabajar por sus derechos. Entonces uno decía, bueno, pero ¿qué derechos tiene un homosexual? Si tiene todos los derechos de persona humana y como persona humana se les va a respetar esos derechos. Siguieron trabajando y resulta que trabajaron tanto metiendo, no, por las publicidades, en las novelas, en las películas, el homosexual siempre era el excluido, el homosexual siempre era el caritativo, el homosexual siempre era el que tenía algo chistoso en la película, en la novela, entonces la gente los fue aceptando, y pobrecitos, y también tienen derecho, y viene que simpático, y mire qué guapo aquel, ay, tan chistoso aquel como mueve la mano y cómo camina, y se fue metiendo todo eso, así
de una manera dulce, ¿no? Suave, poco a poco, hasta que la gente fue aceptando esta situación que no es normal. La homosexualidad no se sabe el por qué, su origen es desconocido todavía por la ciencia. Lo que sí sabe la ciencia es que no es algo natural, no es genético. Eso sí lo sabe la ciencia y ya lo pudo determinar, ¿no? Pero sin embargo, estos grupos de presión gay, ¿no? De lobbies gay, no quieren aceptar lo que dice la ciencia. Cuando la iglesia se fundamenta en la ciencia para decir alguna cosa, entonces lo que dice la iglesia, fundamentado por la ciencia, eso no lo quieren aceptar. Entonces ellos se sostienen lo que dice la ciencia, pero porque ellos lo dicen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es un manipuleo la cosa más tremenda. Ahora yo lo invito a usted a que mire las manifestaciones y las expresiones que tienen estos grupos homosexuales frente a la sociedad, haciendo sus manifestaciones, sus campañas, trabajando por sus derechos, por su reivindicación, etc. A ver cómo son. Son prácticamente escandalosas, totalmente desagradables, totalmente grotescas, ¿no? Entonces no se ve que esté trabajando prácticamente por sus derechos, sino que están trabajando por algo distinto. La cosa es que ahorita están reclamando derecho al matrimonio y están empujando de tal manera que la Iglesia Católica, ¿no? bendiga las uniones homosexuales, ¿no? con el matrimonio. Y están tratando de redefinir el término matrimonio, ¿no? que exista matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Matrimonio viene de matriz tiene una madre, entonces el matrimonio precisamente viene porque la madre es la que tiene los hijos y cuida de su casa, de sus hijos, y el patrimonio, el padre patrimonio, ¿no? el padre que va a buscar el sustento y lo lleva a la casa, por eso usted ha escuchado la palabra también patrimonio, referente a situación pecuniaria, económica, ¿no? matrimonio de matriz, de madre, ¿no? Entonces quieren redefinir el concepto de matrimonio y están trabajando, a ver, ¿cómo hacen para que la iglesia diga sí, está bien, vamos a bendecir estas uniones? No, entonces, ¿por qué? Porque no es así, porque hombre y mujer los creó y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. Y lo que une Dios, hombre y mujer, no lo separa del hombre. Quieren redefinir el concepto, quieren desvirtuar la palabra del Señor, quieren desvirtuar esa realidad de Dios que tiene para la humanidad, porque es que el matrimonio no es una cuestión católica, es una universal, existe en todas las culturas, hasta en las ateas, ¿no? Hombre y mujer, siempre ha existido, por eso es que usted existe y yo también, porque nosotros vinimos de un hombre y de una mujer, usted tiene su papá y su mamá y yo también, por eso estamos aquí. Pues muy bien, entonces han venido trabajando de tal manera que ahorita quieren es que los excluidos, la minoría, los marginados, los olvidados, los que nadie quiere, entonces todo el mundo, ay sí, pobrecitos, no, tráigalos aquí, que sigan fornicando, no importa que tengan sus desmanes y sus cosas horribles, hágale hermano, la moral se desvirtuó, entonces ahora están trabajando por unos pretendidos derechos, si los derechos los tienen. Usted no se ha puesto a pensar, ojo con las cuestiones de la conspiración, si tienen los derechos, usted no se ha puesto a pensar, querido hermano, que el homosexual tiene todos los derechos, puede votar, puede trabajar, derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho a la educación, tiene todos los derechos. Entonces, ¿qué está reclamando? Si tiene todos los derechos, está reclamando que no está reclamando un derecho, sino está reclamando, ¿qué? Un gusto. Las naciones, los estados, los gobiernos no pueden legislar sobre gustos, legisla sobre derechos de las personas humanas. Que yo tenga una preferencia, eso es un gusto, no un derecho. Y no se está discriminando. ¿Por qué? Porque el homosexual puede unir su vida a otra persona, o no. ¿Pero por qué matrimonio? ¿Eso es discriminación? No. ¿Por qué? Porque anteriormente nunca ha habido un matrimonio gay. No. Eso sí sería discriminar. ¿Cuándo es que se discrimina? Cuando se quiere desconocer un derecho, ¿no? que ya se ha aplicado a otra persona. ¿Me explico? En los años 60 aquí en los Estados Unidos,
una persona de color, ¿no? Un moreno, no podía entrar a los baños, restaurantes o determinados sitios públicos que utilizaban los blancos, no podía, ¿no? Pero esa discriminación cambió. ¿Y por qué existía discriminación? Porque el moreno es persona humana y ya se había legislado para personas humanas. Pues la persona humana tiene derecho a utilizar estos baños, esto para hombres y esto para mujeres. ¿Ve? El negro era persona humana, por eso lo estaban discriminando. ¿Y por qué lo están discriminando? Por el color, no porque fuera persona humana. Entonces, aquí no se discrimina al homosexual, porque es persona humana, se le reconocen todos los derechos como persona humana, pero tiene un gusto. Y los estados no gobiernan y legislan sobre gustos. Pero ahí quieren que están trabajando y metiendo, y comprando legisladores y metiendo dineros puercos a las legislaciones para que se reconozca que los matrimonios gay, y están trabajando para que la iglesia ablande su moral. Y todo con una serie de conspiraciones, ¿no? Donde ablandan la realidad moral y algo que es inmoral lo convierten en moral, y algo que ya es moral, entonces ya, ¿por qué desconocer eso que es moral? Y entonces le envuelven la cabeza a la persona. Y entonces las personas dicen, pero si tengo derecho, pero si tienen derecho, pobrecitos. Y no se han puesto a pensar dónde está la cochambrera, dónde está el manipuleo, dónde están las conspiraciones. Existen grupos que están dados a conspirar, a dañar una cosa que se ha reconocido como tal y le han puesto en duda, como esta, la ideología de género, que hablé en un video anterior, ¿no? Todos sabemos que quién es hombre y quién es mujer, tanto exteriormente como fisiológicamente, como biológicamente, como anatómicamente, como psicológicamente, lo sabemos, ¿no? Pero hoy están diciendo, no, hay que redefinir el concepto de hombre y mujer, ahora es género. Entonces por eso ya uno no puede decir, ahora tiene que decir, queridos hermanos y hermanas, pero entonces nos van a poner en esta situación, ¿no? Porque si uno dice, queridos hermanos, entonces aparecieron las feministas, ¿y nosotros qué? Nosotros no somos hombres, no somos hermanos. No, este es el género humano, es el género humano, pero una cosa es el género humano y otra cosa es, el género humano tiene dos sexos, ¿no? Femenino y masculino. Entonces los conspiradores ahora quieren acabar esa noción y dicen, no es así, ¿no? Entonces los feministas, los grupos de presión gay, entonces ahora uno tiene que decir, queridos hermanos, queridas hermanas, querido transgénero, queridos bisexuales, queridos heterosexuales, queridos drag queen, queridos, no, para no discriminar a nadie, porque nombras a aquella y a nosotros no. Es una cosa de nunca acabar, eso es una cochambrera, una porquería, y usted se dejó envolver. Cuando uno dice los niños, ahora hay que decir los niños y las niñas. ¿Y por qué eso? Si sabemos que es una cuestión de género. Entre los niños están los pequeños y las pequeñas. Porque entonces ahorita tendríamos que decir los niños y las niñas, los niños morenitos, las niñas trigueñas, los niños rubios y las niñas rubias, los niños con ojos estiraditos, las niñas con los ojos estiraditos, los niños con pelo crespito y los niños y las niñas con el pelo lisito. Es para no hacer discriminación. Mira, esto es una cuestión que nos han venido metiendo, y si usted no hace algo, hermano, y si usted no empieza a criticar, ¿no? ¿Con qué? Con criterios serios, de la palabra crítica, con criterios serios, sólidos, basados en una buena moral, basados en categorías filosóficas y categorías de orden científico. Si usted no trabaja esto, hermano, entonces todas esas conspiraciones que le vienen, porque los conspiradores, ellos sí saben, lo tenían oculto, la gente fue engañada, durante milenios estuvimos confundidos, pero hoy ya se sabe la verdad. ¿Y usted cree que no ha habido un montón de gente igualmente inteligente que ha venido estudiando, valorando, analizando, haciendo discernimiento, investigando, científicos, ¿no? Filósofos, teólogos, biólogos, médicos que no han venido estudiando toda la realidad antropológica y social, ¿no? Familiar, institucional de la persona humana dentro de este tejido social?
¿Ustedes creen que aparecieron 4, no 5, 10 personas ahora muy avanzados, muy conocedores? Ahora sí sabemos, ahora sí lo podemos advertir. Es que lo tenían engañado, es que usted desconoce las cosas, pero nosotros sí sabemos. Todo ha sido descubierto. Por fin ya las cosas están claras. ¿Y qué va? Mire a ver si eso es cierto o no. ¿Cuáles cosas claras? ¿Una inmoralidad clara? ¿Un sinsentido de vida claro? ¿Suicidios en cantidades alarmantes? ¿Abortos que uno no sabe cómo pararlos? ¿Manifestaciones gay grotescas, vulgares? ¿Pornografía hasta más no poder? ¿Eso es que de una sociedad que ya lo sabe todo, que la conoce todo, que ya no se deja embaucar? Por favor, despierte, querido católico hermano, despierte, que el Señor es la verdad y nunca lo va a dejar confundir. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.